la palabra recién, así que no es que no lo había visto. En realidad no tenía intenciones de hablar, pero cuando se habla de seguridad social es muy difícil eludirlo. Eludir el tema y escuchar a algunos discursos que van a contramano de lo que se hizo. El otro día leía una interesante definición de salud que no la había escuchado antes y la verdad que me gustó mucho. Decía que salud era la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Que en la vida, haciendo lo que uno piensa, siente y hace, realmente va a lograr una buena salud. Y que el gran problema de las personas es cuando empiezan a colisionar la cabeza con el sentimiento, o la cabeza con lo que uno hace, o el sentimiento con lo que uno hace. Yo como me considero una persona muy abocada a la seguridad social, no he dejado de reconocer logros del gobierno kirchnerista que terminó el 10 de diciembre del año pasado. Uno de ellos, por ejemplo, es que en ausencia de una prestación universal se la sustituya por abrir la puerta y la necesidad de que todos aquellos que por distintas circunstancias sean hombres o mujeres, porque aquí hay pobres hombres y mujeres, no solamente pobres mujeres y no pobres hombres, es decir, la pobreza es independiente del sexo, no es sexista la pobreza, alcanza a ambos. Entonces que se abran las puertas a aquellos que por distintas circunstancias no pudieron haber aportado, que lo pueden hacer con un descuento en su haber jubilatorio futuro. El tema es que no debería haber persona en la República Argentina que no aporte, con trabajo o sin trabajo, porque la seguridad social es una materia que tiene que cubrir a las personas ante las contingencias que se les presentan en la vida, y todas ellas se deben coordinar sistémicamente para que en ningún momento a una persona le falte un ingreso para poder vivir. La jubilación es aquella prestación que se brinda cuando la persona ya no puede trabajar por distintas circunstancias, o por la edad, porque así lo determina el régimen jurídico positivo, o porque se incapacitó o se invalidó para su trabajo, o por otras circunstancias. Y aquel que, llegada la edad, no tiene los aportes necesarios para acceder a la jubilación, tiene que existir en la seguridad social una prestación universal que lo cubra también, como ocurre en países desarrollados. Desarrollados, que algunos lo caracterizan como capitalistas o liberales o neoliberales, los nuevos rótulos que aparecen en el escenario, pero que son mucho más socializantes con la gente que aquellos que propugnaban el progresismo. Entonces, primer capítulo de mi alocución, reconozco avances realizados por el gobierno anterior. Lo que no me gusta hacer en mi vida es ser necio. Siempre repito que necio es aquella persona que incurre en un error y persiste en él. Y así como reconozco avances del gobierno anterior, no puedo desconocer la propuesta del actual gobierno de reparación histórica de los jubilados, que fue desconocida por el gobierno anterior, en donde miles de sentencias con personas de 70, 75, 80 años, 84, 85 y otras que murieron, no pudieron jamás cobrar lo que le correspondía, porque sus saberes sean reajustados conforme a los aportes realizados en su vida laboral. Entonces, a veces se desconoce derechos, no reconociéndolos o ignorándolos, es decir, ignorando derechos, también se desconoce
los derechos de las personas. No puedo en absoluto reconocer este gran proyecto de reparación histórica que le va a permitir a los jubilados primero cobrar lo que le deben antes de que se mueran, como ha pasado en los 12 años anteriores, que muchos se murieron sin poder cobrar lo que no cobraron por haberes jubilatorios que desconocían sentencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o que no le respetaron los haberes conforme a lo que le correspondía porque los cálculos no se respetaban conforme a lo establecido en la ley, ni de los dos fallos famosos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió. Y tan es así que lo mío no es una postura solamente personal o en defensa del gobierno macrista. Primero, una aclaración: todavía no se aprobó. Tiene media sanción de diputados y tiene que ir a una nueva discusión en el Senado, que la mayoría de los senadores son peronistas. Digo peronistas englobando a justicialistas y a kirchneristas, o peronistas como género, los que abrevaron a Perón de una u otra manera. Pero aquí, que repasando la información del día de ayer, compruebo que ha sido votado por 200 diputados, es decir, por una abrumadora mayoría, incluso 7 diputados del Frente para la Victoria. El proyecto que contempla el pago de las sentencias por actualización de haberes a los jubilados y el blanqueo de capitales, aprobado en diputados, contó con el respaldo de la mayoría del bloque Cambiemos, el Frente Renovador, integrado y compuesto también por peronistas, el bloque justicialista, otro bloque de prendimiento también, pero justicialista, y del Frente Cívico de Santiago del Estero, y logró además el apoyo de 7 legisladores del Frente para la Victoria. Es decir que, fíjese qué contradicción. A nivel nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, este proyecto se ha aprobado por un abanico bastante multifacético de miradas y de filosofías en el tema jubilatorio, lo cual a mí, en lo personal, me alegró muchísimo, y así sea. Y esta media sanción de este proyecto no se podrá convertir en ley si el Senado, que insisto, en un 75% son senadores peronistas, no dan el consentimiento y el asentimiento. Decir que se puede llegar a financiar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque alguna empresa o que algunas acciones de empresas que conforman el 9% de los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ustedes saben que lo que se logró en diputado fue un dictamen acordado con todas estas fuerzas, en donde solamente se les permitiría vender algunas acciones improductivas o de empresas al borde de la quiebra, y nunca más, y nunca pueden ser nunca pueden vulnerar el piso del 7% de esa cantidad de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, que el 9% que hoy poseen nunca se va a poder vender lo suficiente como para vulnerar este piso del 7%. Va a tener que serlo solamente en aquellos casos muy justificados y lo va a tener que aprobar nuevamente el Parlamento. Ese que se vulneró y se violó en un montón de oportunidades en estos 12 años anteriores. Entonces, este Parlamento, altamente democrático, no solamente formal, sino sustancialmente, participan todos los diputados de distintas bancadas y han logrado un acuerdo histórico que va a quedar en los anales de la historia de la República Argentina, porque sinceramente creo que es un gran avance en seguridad social, en el acápite previsional, en lo que respecta a los jubilados y pensionados. Y por supuesto, el sistema previsional tiene que ser complementado por seguros de desempleo suficientes, universales, acordes, no míseros, no miserias, llamándolas seguros de desempleo.
El desfinanciamiento de la seguridad social puede llegar a venir en el fondo de sustentabilidad, que no se dijo en quienes me precedieron la palabra, en la detracción del 15% de los fondos coparticipables por el famoso fallo de la Corte que sacaron 2 días después que Macri fue presidente, porque no tuvieron los huevos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de sacárselo a Cristina, fallo que tenían hecho hace 2 años atrás y que no lo sacaron porque Cristina lo basureaba en la cara. Sin embargo, esperaron el nuevo gobierno para ponerle fecha del 12 de diciembre y firmar ese fallo. Y cuando digo detracción, independientemente de la justeza del reclamo de las provincias, pues yo fui uno de los que en el 95 firmó y presentó un decreto para que se le inicie juicio a la Nación por la detracción del 15%, que sí tengo que recordar que ese 15% fue usufructuado para la política social en los 12 años por los 2 gobiernos kirchneristas. Ese 15% es que la carencia y la falencia de ese 15% es el que puede desfinanciar el sistema previsional argentino si no hay una reformulación del sistema tributario argentino para una nueva ley de coparticipación federal. No hagan discurso sin conocer. No hagan discurso sin conocer. Y que lo que detrae también los fondos de política social es el latrocinio, el robo y la corrupción. Porque el hecho que hoy a nosotros nos produce un gran cimbronazo por la noticia de ayer, de antes de ayer, del Pepe López, también desfinancia las políticas sociales. Porque esa es plata que se detrae de todos los argentinos para robarla. Entonces basta de discursos absurdos, ridículos, de militantes que tienen un discurso aprendido y que no saben reconocer las bondades de todos los gobiernos que las tienen. Parecería que el discurso es todo lo que yo hice está bien y lo que hace el otro está mal. Y no es así. Y lo que se aprobó ayer realmente es un avance histórico en la reparación de los jubilados y pensionados de la República Argentina que fueron desconocidos en los 12 años de gobiernos anteriores. Entonces así es fácil utilizar 15% de coparticipación durante 12 años y cuando sacan una sentencia de la Corte para 2 provincias, al otro día sacar un decreto extendible para todas las 25 provincias de la República Argentina. Esa es demagogia barata, eso es oportunismo político. Me parece, presidente, discúlpeme, dije que no quería intervenir, pero la verdad no aguanté. Porque no pueden quedar algunos discursos como una verdad revelada, sin vergüenza. Digo, sin vergüenza. Porque a mí, la verdad, con la crisis de la rueda del 2001, a mí me dio vergüenza como radical. Me dio vergüenza muchas cosas de nuestro gobierno. Y a algunos les tendría que dar vergüenza de hechos y actos de corrupción del gobierno kirchnerista. 11 procesados, 11 presos, y todos los días se descubre algo nuevo. Y todavía vienen a decir que todo lo hecho estuvo bien hecho y lo que hace el actual gobierno está mal. No tienen todas las mismas misiones, evidentemente. Ni siquiera lo de su partido, ni siquiera lo de su sector. Gracias, presidente. Gracias, concejala López, luego la concejala Magdalena. Gracias.